¿Qué está sucediendo con la economía argentina? Estamos apreciando una depreciación o una devaluación del peso argentino. ¿Cuáles son las razones y qué es lo que envuelve a esta situación en Argentina? También vamos a ver qué es lo que está intentando hacer el presidente Macri con esta situación. Vamos allá. ¿Qué sucede con la economía de Argentina? El gobierno de Mauricio Macri decidió subir la tasa de interés a niveles históricos, debido a que el peso argentino continúa perdiendo su valor de forma abrupta. Vamos a ver, antes de empezar con la materia, qué es lo que significa subir la tasa de interés. Tasas de interés como política monetaria. La idea de que se debía regular la circulación monetaria tuvo gran aceptación y se convirtió en una necesidad para las economías en la antigüedad. La regulación monetaria por parte del Estado es muy sencilla y consta de dos puntos. No debe haber más dinero circulando de los productos que se venden porque genera alza en los precios, inflación. No debe haber menos circulante que productos que se venden porque genera desempleo. Estas son las consecuencias que puede tener estas fluctuaciones en la tasa de interés. Pero ¿qué sucede cuando suben esas tasas de interés? Como por ejemplo en el caso de Argentina. Pues bien, cuando las tasas de interés interbancarias suben, el precio de adquirir un préstamo se vuelve más alto y desincentiva, es decir, desanima a que las personas, gobiernos o empresas los adquieran esos préstamos que son necesarios para que la economía también fluya, por lo cual el circulante monetario tenderá a bajar, es decir, la moneda, el consumo. Esta es la gravedad máxima en un país. Cuando el consumo baja, el PIB o Producto Interior Bruto, que es la riqueza que tiene ese país en el conjunto con sus familias, tiende a bajar también, a ralentizarse o incluso a generar pérdidas. Debido a que el circulante baja, es decir, que la moneda, el consumo baja, la demanda de bienes y servicios también lo hará, por lo cual si no se hace correctamente el empleo podría verse perjudicado, y el empleo es lo que necesitan las familias para poder sobrevivir. La subida de tasas de interés suele suceder en periodos de recuperación y o auge económico. De esta manera se recupera el balance económico que se vio perjudicado en un periodo de crisis, con lo cual la economía se vuelve más sana para afrontar problemas futuros y se prepara para volver a bajar a las tasas de interés cuando sea necesario. ¿Por qué es importante este tema de las tasas de interés? La importancia de las tasas de interés radica en su función de regular el empleo y la inflación. La inflación son los precios, cuánto suben o bajan los precios en un país. Una inflación alta hace que los precios se disparen y una inflación baja hace que los precios sean más baratos y además sean más accesibles para las personas, para todo tipo de clases, la alta, la media y la baja. La inflación por medio de la producción nacional de un país y el circulante monetario, incentivando la producción y el empleo en temporada de crisis al bajar las tasas de interés, así como sanar la macroeconomía en temporada de auge y controlando la inflación, es decir, los precios. Pero si parece que el peso argentino se está devaluando de forma dramática respecto al dólar, ¿por qué Mauricio Macri continúa con estas decisiones que son decisiones que se toman cuando las crisis se dejan atrás o cuando hay un auge económico importante? Se arriesga mucho Mauricio Macri intentando hacer este tipo de decisiones radicales en cuanto a el control de la economía argentina. Pero vamos a seguir. ¿Cuál es la repercusión de estas decisiones? Las casas de cambio en Argentina permanecen llenas gracias a que los argentinos abarrotan los lugares para poder proteger sus intereses luego de que el peso se desplomara abruptamente en las últimas semanas. A punto de cumplir los 3 años de mandato, Mauricio Macri enfrenta la peor, sin duda, crisis de su gobierno debido a que tan solo esta semana, del 31 de agosto, el peso perdió hasta el 8% de su valor, mientras que al día siguiente alcanzó el 13%. El gabinete del presidente se anunció 2 medidas para contener la devaluación. Primero, venderán 330 millones de dólares en el mercado de valores. Y segundo, se encargarán de subir la tasa de interés hasta el 60%, convirtiéndose en la más alta del mundo. Esto, como hemos visto anteriormente, para intentar incentivar o motivar a la compra, al consumo. Los críticos del gobierno aseguran que se tratan de medidas sin valor, que finalmente terminarán por ceder ante la inflación, es decir, el hinchamiento de los precios. Los precios van a subir dramáticamente, no tanto como por ejemplo países como Venezuela, pero sin duda va a tener gran repercusión en las familias. Los más positivos u optimistas expresan que el plan no está siendo bien ejecutado, mientras que los más fuertes piden a Macri cambiar a su equipo económico. Hasta ahora la devaluación del peso alcanza el 50% solo en este año, y saber por qué ocurre siempre es complejo, pero vamos a tratar de explicarlo a través de las siguientes claves, que también tienen que ver por supuesto con el contexto internacional en gran parte. El gobierno. El peso viene cayendo ya desde diciembre de 2019
2017, pero en aquel momento se vio como una pérdida normal ante el mercado internacional. Luego vino la incertidumbre por la continua caída del peso, a lo que se sumó otra gran estocada esta semana cuando Macri anunció las medidas económicas que han terminado por desplomar el peso. El problema de parte del gobierno ha sido principalmente no terminar de generar confianza con los inversores, debido a que no explican sus pasos ni el camino que deberán seguir, es decir, un gobierno que carece de un proyecto económico para Argentina. Argentina tiene un histórico déficit fiscal y es uno de los países más asistencialistas de América Latina, y el gobierno ha sido demasiado ambiguo sobre sus planes como para generar cualquier tipo de confianza. Es decir, un proyecto, cuando se explica a la opinión pública, tiene que ser específico, porque ese proyecto, cuando se explica en los medios de comunicación, los inversores están atentamente escuchando y suben incluso el volumen de la televisión para escuchar qué es lo que puede beneficiar a las empresas que tienen esos businessmen o personas de negocios. La decisión de acudir al FMI, al Fondo Monetario Internacional, ha generado un gran rechazo por parte de los ciudadanos, que no tienen una buena relación con el organismo debido a anteriores encuentros o desencuentros. Además de que el trato entre la nación y el organismo resulta ser un gran golpe para millones de personas que dependen del Estado, es decir, funcionarios públicos, que dependen del dinero de las arcas públicas. Las decisiones de la administración de Macri llegan en un panorama bastante difícil, ya que precisamente buscan la reelección. Ya se está pensando, por supuesto, en las elecciones presidenciales en Argentina. El plan inicial del presidente fue detener la inflación heredada por el gobierno de Cristina Kirchner, buscando apoyo en el mercado, saldar cuentas, convirtiendo a Argentina en un destino turístico y emitiendo deudas. En pocas palabras, el mandatario, el señor Macri, optó por el gradualismo, algo que no terminó de convencer a los inversionistas. A medida que la incertidumbre aumentaba en el país, los capitales seguían fugándose. ¿Qué significa que el capital se fuga de Argentina? Que los inversores cierran sus oficinas, poner un ejemplo, y se lo llevan a otro país donde la inversión puede tener más confianza dentro de ese país, y estas personas pueden ver que tienen más privilegios en otro país que en la propia Argentina. Pero es que en este caso, en el caso del gobierno argentino, también hay un grave problema que Argentina está arrastrando desde hace muchos años, que es su deuda externa. ¿Cuánta deuda externa tiene Argentina en estos momentos y cuál es la evolución de esa misma deuda externa? Pues bien, en el tema de la deuda externa argentina hay que comentar que está creciendo sin respiro durante los últimos años. El perfil de vencimientos ya comprometidos por el Estado Nacional supera en 2018 los 71.399 millones de dólares, tomando en cuenta títulos públicos y préstamos en moneda local y extranjera, y continúa por encima de los 21.400 millones de dólares hasta 2022, en una evolución que no contempla el uso que en el futuro haga el gobierno del préstamo recientemente negociado con el Fondo Monetario Internacional. ¿De qué trata este préstamo del Fondo Monetario Internacional? 50.000 millones de dólares es lo que presta el Fondo Monetario Internacional al gobierno de Mauricio Macri para que intente salvar la economía argentina. Pero esto no saldrá gratis, como no, todas las crisis, todas las devaluaciones de moneda las van a pagar los mismos, los ciudadanos. ¿Cuáles son las medidas de ajuste que va a proponer el gobierno de Mauricio Macri para poder devolver este préstamo? Este tipo de préstamos del Fondo Monetario Internacional siempre conllevan medidas negativas para la población. De hecho, la última vez que el Fondo Monetario Internacional intentó recuperar la economía de Argentina poniendo dinero en las arcas públicas fue en 2001, cuando ocurrió el famoso corralito, en los que muchos argentinos tuvieron que salir de su país, con lo cual no estamos hablando de algo sin importancia. Vamos a ver cuáles son las medidas que implica esto, porque hay medidas negativas para la población. Por ejemplo, implicará principalmente recortes en la inversión en infraestructura pública, es decir, carreteras, las calles, etc. Menos recursos para las provincias y aumento de tarifas derivadas de la disminución y eliminación de subsidios, es decir, los subsidios sociales o de otra índole. Por ejemplo, en España, lo que sucedió durante la crisis son recortes a la dependencia, es decir, las personas que tienen dependencia de otras para poder subsistir, como son las personas con deficiencias en el terreno
físico o mental. Es importante tener esto en cuenta. Vamos a ver menos construcción. La intención del gobierno es reemplazar eso con los proyectos de participación pública privada. Pero ahí hay dudas, porque estamos en un entorno financiero internacional de menos liquidez, mucha deuda, menos liquidez, menos inversión y de más alta tasa de interés, lo que limita la posibilidad de conseguir financiamiento para este tipo de proyectos. Todo esto, aparte del gobierno y de todas las medidas, Fondo Monetario Internacional, etcétera, que hemos visto, ¿qué más afecta a la economía, a la situación económica de Argentina ahora? El contexto internacional. Desde que Trump llegó a la Casa Blanca, sus medidas económicas han consistido en reiterados ataques contra sus viejos aliados. Estados Unidos subió sus tasas de interés, lo que desestabilizó el mercado a nivel mundial. Y en el caso de Argentina, el peso cayó. Pero el peso también cayó cuando Trump anunció los nuevos aranceles al aluminio o cuando Turquía entró en crisis. ¿Por qué ocurrió? ¿Por qué hoy todo afecta tanto a Argentina? En parte fue el resultado de la decisión de Macri de volcarse a la financiación de los mercados internacionales, es decir, a globalizar la economía argentina. La moneda de Argentina es la que más sufre gracias a todo lo que ocurre a nivel mundial. Cualquier tensión financiera en países extranjeros tambalea el actual mercado argentino. Argentina es uno de los países de Latinoamérica que más globalizado está. La herencia. Lo peor del caso argentino es que esta situación no es nueva para el país latinoamericano. Macri fue elegido para resolver los problemas económicos del país, y es que, siendo uno de los empresarios más ricos de Argentina, todos confiaban en él, que trazaría un plan idóneo para sofocar la crisis que ya se veía venir como resultado del segundo gobierno lamentable de la expresidenta Cristina Kirchner. Al dejar la presidencia, la mandataria también dejó un alto déficit fiscal e inflación que el actual gobierno heredó y no ha sabido manejar. Asimismo, los críticos del presidente recuerdan que históricamente esa nación implica un gasto público alto y entre golpes de Estado o gobiernos autoritarios, Argentina no ha definido aplicar un modelo económico exitoso hasta la fecha, lamentablemente. Un caso, el argentino, que se podría extrapolar a países de todo el mundo, sobre todo a los países latinos, ¿no? Incluida España, que parece que sea una manera de vivir el tema de también robar esa corrupción que siempre existe en todos y cada uno de los gobiernos, sea del signo que sea. Esto también hace mucho daño a los países, esos países que ya de por sí están bastante maltrechos por las crisis financieras que les vienen encima, sobre todo la del 2008. Esa hizo mucho daño, aunque Argentina es un caso aparte porque esta economía ya viene tambaleándose desde principios del siglo XXI. ¿Y cuál es la solución? Me estaréis preguntando. Pues bien, yo creo que la solución primero de todo es acabar con esa mentalidad, la mentalidad que tiene socialmente un país como Argentina, como España, como México, etc. La mentalidad, el problema al final es social, dado que los políticos son nuestro reflejo. Bueno, muchas gracias a todos por haber visualizado el vídeo, ya sabéis, darle al like, suscribiros, por supuesto, podéis compartir el vídeo con vuestros amigos en redes sociales y lo más importante, mostrar vuestras teorías y opiniones, sobre todo de los argentinos, respecto al tema de la economía en Argentina y si creéis capaz a Mauricio Macri de sacar a Argentina del agujero en el que está. Muchas gracias y hasta la siguiente, amigos. Hasta luego.